Mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres. De Tim Challies. La fuerza oculta de una madre débil. John Newton. Seguramente habrás oído el dicho: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Como la mayoría de las declaraciones de este tipo, esto es generalmente cierto, aunque no sea universalmente cierto. Pero lo sorprendente es que muchas veces la gran mujer no está detrás del hombre, sino delante de él. A veces esa gran mujer no es su esposa, sino su madre. En este libro queremos acercarnos a la vida de líderes cristianos notables cuya mayor influencia en su formación espiritual fue una madre piadosa. Comenzamos con un hombre cuya madre es la prueba de que puede haber fortaleza espiritual incluso cuando hay fragilidad física. Ella fue su primera maestra y la más querida, la primera en enseñarle la verdad y la primera que modeló esa verdad en su vida. Aunque al principio la vida de John estuvo llena de bondad, luego tomó un camino de profunda depravación. Y en el momento más oscuro fue rescatado por la sublime gracia de Dios. Más tarde llegaría a decir: mi querida madre, además de los dolores que sufrió por causa mía, frecuentemente me encomendaba a Dios con muchas oraciones y lágrimas. Sin duda, hasta el día de hoy, sigo cosechando el fruto de esas oraciones. John Newton se perdió, se alejó, procuró cometer toda clase de pecados, pero nunca pudo escaparse de la gran fortaleza de aquella madre frágil. John Newton nació el 4 de agosto de 1725 en Londres, hijo único de Elizabeth y John. No hay registro histórico sobre cómo se conocieron y se casaron sus padres, pero sí lo hay sobre el impacto que tuvieron en la vida de su hijo. El padre como muy severo y casi siempre ausente, y Elizabeth como una madre amorosa y gentil cuya vida terminó demasiado pronto, cortada por la tragedia. Elizabeth Scarlett nació aproximadamente en 1705 en Middlesex, Inglaterra. Fue la única hija de Simon Scarlett, quien vivió y trabajó en la parte oriental de Londres haciendo instrumentos matemáticos. Se sabe poco de sus primeros años, solo que recibió una buena educación y fue formada como no conformista, un movimiento protestante que escogió no asociarse con la iglesia anglicana oficial. John, el padre, era un capitán de barco que navegaba regularmente en el mar Mediterráneo, por lo cual llegaba a pasar meses lejos de casa. También era muy estricto en su disciplina, insistía en llevar el orden de su casa al mismo estilo en que capitaneaba su barco. Para cuando nació John, Elizabeth y su esposo eran miembros de la reunión independiente de Old Gravel Lane, una congregación separatista pastoreada por Dr. David Jennings. La fe de Elizabeth era genuina, pero aparentemente la de su esposo era meramente formal. En su edad adulta, John decía que aunque su padre era un hombre de buenas costumbres, nunca había estado bajo las auténticas impresiones de la religión. Debido a la fe cálida de su madre y a las ausencias prolongadas de su padre, John creció como un hijo muy cercano a Elizabeth, a quien posteriormente describiría como una disidente, una mujer piadosa, de constitución débil, tísica y que prefería la soledad.
Como muchos otros en aquella época, Elizabeth tenía tuberculosis, la enfermedad que finalmente acabó con su vida. Entre los síntomas de la tuberculosis, ella tenía fatiga crónica y por eso casi siempre estaba en cama. Aunque Elizabeth no podía funcionar como lo hubiera querido, no desperdiciaba su tiempo. Sabiendo que tendría poco tiempo con su hijo, decidió aprovechar al máximo lo que le quedaba. Asumió la tarea de ser su maestra y cada día pasaba horas con John. Ella era una buena instructora y él era un buen estudiante, muy dispuesto y con buena disciplina de lectura, de modo que avanzó muy rápido. A los 4 años de edad, yo podía leer como ahora, a excepción de nombres difíciles, y asimismo podía repetir las respuestas del Catecismo Menor de la congregación, con sus textos bíblicos y todos los catecismos menores del Dr. Watt y sus himnos infantiles, dijo John. En esta lista de materiales nos damos cuenta de que Elizabeth siempre instruyó a su hijo en la teología reformada. Más tarde, John escribió: como yo era hijo único, ella decidió que el principal asunto y deleite de su vida sería instruirme y reformarme en la disciplina y amonestación del Señor. Debido a la inteligencia de su hijo y a la facilidad con que entendía la teología, Elizabeth oraba y anhelaba que Dios lo llamara al ministerio. Mi madre observaba mis primeros avances con mucho placer y desde el principio intentó conducirme hacia el ministerio, si el Señor ponía eso en mi corazón. Hasta pudo haber llegado a dedicar a su hijo al ministerio y a hacer planes para inscribirlo en la escuela calvinista de divinidades en St. Andrew, Escocia. Tristemente, Elizabeth no llegaría a ver ese día. A comienzos de 1732, su enfermedad había avanzado y sus síntomas se agravaron. Viajó a la costa, esperando que la brisa marina la curara o le diera un alivio. Pero no sirvió de nada y sucumbió a la tuberculosis el 11 de julio, a la edad de 27 años. Se consideró que John era demasiado pequeño para presenciar los últimos días de vida de su madre, así que se quedó con amigos de la familia quienes le notificaron la terrible noticia 2 semanas antes de cumplir sus 7 años de edad. John, el padre, regresó de su viaje en 1733 y al enterarse de la muerte de su esposa, no perdió tiempo y se volvió a casar. La madrastra de John al principio se mostró atenta hacia él, pero cuando tuvo sus propios hijos, descuidó a John y lo excluyó de la vida familiar. Él se aisló y se hizo rebelde, cuando apenas tenía 11 años. Después de haber pasado internado 1 o 2 años en una escuela, su padre decidió que era tiempo para que el muchacho se hiciera a la mar. Y como se dice comúnmente, lo demás es historia. Se rebeló contra Dios y cometió atrocidades horribles, pero después experimentó la sublime gracia de Dios y se hizo predicador, autor de himnos y luchador por la abolición de la esclavitud. Su propia historia y la de todo cristiano quedó plasmada en su himno más famoso: «Oh gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio». Al hacer el recuerdo de su vida, John Newton inmediatamente le otorgó el crédito a su madre. Él sabía que su salvación estaba estrechamente ligada a la instrucción temprana que había recibido sentado en su regazo y a lo mucho que ella había orado por él. Así lo expresó: aunque con el paso del tiempo pequé y me alejé de las ventajas de esas impresiones infantiles, sin embargo permanecían como una especie de freno en mí. Volvían a mi mente una y otra vez.
Fue difícil deshacerme de ellas por completo. Y cuando el Señor me abrió los ojos, hallé en su recuerdo un gran beneficio. Él afirmó que Elizabeth había guardado en mi memoria, que en ese tiempo podía retener muchas piezas de valor, capítulos y porciones de las Escrituras, catecismos, himnos y poemas. Aunque había estado muy enferma durante toda la infancia de su hijo, ella no permitió que su condición le impidiera cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Al contrario, su enfermedad hizo que para ella fuera urgente poner los cimientos de doctrina y práctica cristianas desde temprano en la vida de su hijo. Ella utilizó toda la fuerza que le quedaba para expresar la más profunda clase de amor por su hijo. Le enseñó a conocer la existencia de Dios, la santidad de Dios y las demandas de Dios para su vida. Le enseñó cantos que quedarían grabados en su memoria y corazón hasta el día de su muerte. Le enseñó a honrar la Biblia y a acudir a ella para obtener sabiduría y fortaleza espiritual. Le enseñó las buenas nuevas del Evangelio, que la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Demostró en su vida tener una dulce sumisión a la voluntad de Dios y una piedad profunda, atesorando y obedeciendo cada palabra de Dios. Como dice el biógrafo Jonathan Aitken, las lecciones espirituales que el muchacho había aprendido en las rodillas de su madre nunca se olvidaron. Se convirtieron en el fundamento de la conversión de Newton y de su compromiso cristiano. No podemos entender a este gran hombre sin hablar de su piadosa madre. Tal vez tú eres débil. Tal vez también luchas contra la enfermedad y la fragilidad. O tal vez tengas otro tipo de debilidad que se impone sobre ti. Aprende de Elizabeth que una madre de físico débil igual puede tener una fe formidable. Contempla cómo Dios se deleita en usar incluso hasta lo más débil para predicar las noticias más grandes. Como Elizabeth, aprovecha al máximo cada día y cada oportunidad porque no sabes cuántos años más tendrás para amar, enseñar e instruir a tu hijo. Comprende que esas primeras lecciones no se olvidan fácilmente, que ese fundamento temprano no se destruye pronto, que tu trabajo como madre no es en vano. Para quienes no tenemos que luchar con este tipo de retos de salud en la vida, esta es la lección que me alienta y desafía en relación con la historia de Newton. Toda la instrucción que recibió de su madre ocurrió antes de cumplir sus 7 años de edad. Esto significa que su madre le dio los fundamentos cristianos cuando él era preescolar. Es alentador porque cuando estamos en las angustias de la crianza de hijos pequeños, a veces pensamos que las cosas que hacemos no tienen gran importancia. Tratamos de enseñarles, pero dudamos si realmente estamos marcando alguna diferencia. En medio de la tarea interminable de lavandería y de la evidencia de que, sí, estos chicos realmente son pecadores. Pero esta historia nos muestra que aún las cosas pequeñas que hacemos para conducirlos hacia Cristo sí importan, que están absorbiendo mucho más de lo que nos damos cuenta, que no tenemos manera de saber cómo el Espíritu Santo está trabajando por medio de las palabras de la Biblia que les decimos a nuestros chicos. Esta historia también nos da aliento si tenemos un hijo que está descarriado o alejado. Aunque no se nos promete que un hijo va a regresar a ser como debiera ser, esta historia definitivamente es un gran ejemplo de que esa verdad general sí se vuelve realidad. Tal vez las oraciones de su madre fueron respondidas mucho tiempo después, cuando ella ya no podía orar más por él. Pero también es una historia desafiante porque la madre de Newton creyó en su hijo mucho más de lo que muchas de nosotras creemos en los nuestros.
Le enseñó cosas que probablemente él no hubiera sido capaz de aprender, pero ella se tomó el tiempo para hacerlo y él las aprendió. Y esas cosas volvieron a su memoria años después en un momento crucial. Esto nos dice que hay que tener cuidado de no menospreciar a nuestros hijos, espiritualmente hablando, y no asumir que son demasiado pequeños para entender. También es una gran llamada de atención para aquellas mamás que creen que no importa mucho si los chicos están o no en la iglesia cuando son pequeños, como si tuvieran tiempo de sobra para darles sus fundamentos bíblicos. Leí que los fundamentos espirituales se forman antes de llegar a los 9 años de edad. Si eso es verdad, muchas de nosotras estamos haciendo demasiado poco y demasiado tarde con nuestros hijos. Y John Newton y su madre son un buen recordatorio de que el momento para comenzar es ahora mismo. El Señor Jesús también trabaja en la vida de los más pequeños, incluso cuando no lo esperamos.